En el vasto océano de la vida, ¿alguna vez has sentido que tu luz es opaca comparada con el brillo de los demás? ¿Has navegado por aguas de duda, creyendo que tu propósito es insignificante? Esta historia es un faro de esperanza para ti. Antes de sumergirnos en estas profundas aguas, si buscas un espacio para la reflexión y la paz interior, te invito a unirte a nuestra comunidad. Un simple me gusta es una forma de compartir esta luz, y al suscribirte, nos ayudas a que estas historias lleguen a más almas que necesitan escucharlas. Que la paz de Dios te acompañe en este viaje. Había una vez, en lo más profundo y azul del océano, un pequeño pez de escamas grises y ásperas. No tenía el resplandor iridiscente de los peces de colores, ni la fuerza imponente de los tiburones, ni la elegancia majestuosa de las mantarrayas. Su existencia era humilde, su tarea, sencilla, limpiar el fondo marino, alimentándose de los restos que otros dejaban atrás. Aunque su labor, callada y constante, mantenía el delicado equilibrio del arrecife, él era incapaz de verlo. Su corazón estaba anclado en la tristeza. Cada vez que se cruzaba con otras criaturas, una sombra de amargura nublaba su mirada. En lugar de reconocer el valor de su propia misión, solo veía lo que le faltaba. El brillo ajeno se convertía en un espejo cruel que le devolvía una imagen de sí mismo pequeña e insignificante. Observaba con anhelo cómo los peces ángel eran seguidos por miradas de admiración, cómo los grandes atunes surcaban las corrientes con una fuerza imparable, y cómo las tortugas milenarias eran respetadas por su sabiduría. Él, en cambio, se sentía invisible, condenado a vivir en la sombra de la grandeza de los demás. A menudo, se detenía en la quietud del agua y un lamento brotaba de su alma: ¿por qué yo no nací con la belleza que deslumbra? ¿Por qué no tengo la velocidad que inspira asombro? ¿Por qué mi destino es limpiar lo que otros desechan? Cuanto más se repetía estas preguntas, más se hundía en un abismo de descontento. No comprendía que la raíz de su infelicidad no estaba en su apariencia ni en su trabajo, sino en el veneno de la comparación constante, que le robaba la paz y lo alejaba de su verdadero propósito divino. A su alrededor, otros peces de su misma especie nadaban tranquilos, cumpliendo su labor con una aceptación serena. Vivían en paz, agradecidos por su lugar en el gran tapiz del océano. Pero él no podía. Su corazón se agitaba con envidia cada vez que miraba a los demás. Un día, mientras limpiaba el arrecife junto a sus compañeros, no pudo contener más su frustración. Entre quejas y suspiros, renegó de su propia existencia. ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros los que limpian? ¿Por qué Dios nos dio estas escamas grises y sin vida? Miren a los demás. Fuertes, veloces, admirados. Nosotros no somos nada. Sus amigos lo miraron en silencio, con tristeza en sus ojos. Finalmente, uno de ellos respondió con calma: no sentimos vergüenza de lo que somos, porque así nos creó Dios. Y si Él nos hizo de esta manera, es porque tenemos un propósito único y valioso para Él. Pero esas palabras rebotaron en el muro de su desdicha. No es cierto, replicó con amargura. Dios debió cometer un error con nosotros. ¿Cómo puede alguien ser feliz con una vida tan insignificante? Los demás callaron, comprendiendo que su amigo estaba cegado. Sabían que mientras no aprendiera a mirarse con los ojos del amor y la aceptación, jamás encontraría la paz. Esa noche, el pequeño pez regresó a su guarida con el alma cargada de plomo. La oscuridad del océano profundo era un eco de sus pensamientos. En un rincón de su escondite, una perla redonda y brillante reflejaba su silueta. Con el corazón abatido, se acercó a contemplarse. Al ver su piel gris, sus aletas pequeñas y su cuerpo sin gracia, un torbellino de palabras hirientes brotó desde su interior: soy feo. Soy débil. No tengo nada especial. Nadie me admira, nadie me respeta.
Estoy condenado a ser invisible. La perla devolvía su imagen fielmente, pero su mente la deformaba, exagerando cada supuesto defecto, borrando cualquier virtud. Y mientras se miraba, un profundo desprecio por sí mismo lo consumió. Se sentía como un error en la perfecta creación de Dios. Entonces, en la soledad de su cueva, elevó un lamento al Creador. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste así? Mira mi cuerpo, tan frágil, tan opaco. Me esfuerzo día tras día, y aún así siento que mi vida no vale nada. Pudiste haberme hecho fuerte como el pez espada, o veloz como el atún. Mira al pez ángel, tan hermoso. Sus colores son una celebración de vida. ¿Y yo, qué soy yo? Un ser gris condenado a pasar desapercibido. Ni los depredadores me consideran una presa digna. Mi trabajo es invisible, un trabajo que nadie aplaude, que no cambia nada. ¿Para qué nací, Señor? Si me hubieras dado la astucia del pez payaso, al menos tendría un hogar seguro. Si me hubieras dado la elegancia de la mariposa marina, podría nadar entre corales sin sentir esta vergüenza. ¿Acaso te equivocaste conmigo? ¿Acaso tu mano tembló cuando me formaste? Me duele, Señor. Me duele ser yo. Me duele pensar que nunca seré suficiente. ¿Para qué me diste un corazón que siente, si lo único que siente es este dolor? ¿Para qué me diste ojos, si solo me muestran lo que nunca seré? Hubiera preferido no existir a ser esto que soy. El eco de sus palabras se perdió en las aguas, pero la herida en su alma seguía abierta, sangrando dudas y lamentos. Y así, el pequeño pez vivía sus días con los ojos vendados, enfocado en lo que no tenía, ciego a lo que podía ofrecer. Su constante comparación lo había dejado ciego ante su propia luz. No veía el rastro limpio que dejaba a su paso, ni cómo su trabajo evitaba que otros peces más pequeños se enredaran en desechos. No advertía que su labor tejía una red invisible de vida que sostenía a todo el arrecife. Mientras soñaba con ser otro, su propósito, siempre presente, quedaba cubierto por la niebla de la comparación. Al día siguiente, salió a cumplir su labor, pero sin ánimo. Navegaba como un náufrago en su propio cuerpo. La tarde caía con un gris melancólico, y sintió que ya no podía más. Sin un plan claro, más que el deseo de escapar de su dolor, se dejó llevar por la corriente hacia el abismo, buscando un lugar donde la oscuridad lo consumiera para siempre. Cuando la luz del sol era apenas un recuerdo lejano, una sombra inmensa cortó su camino. Era un enorme tiburón blanco. El miedo lo paralizó. Pensó que ese era su final. Pero el tiburón no mostró hambre en sus ojos, sino una profunda molestia. Al acercarse, el pez vio un gran hueso atascado dolorosamente entre sus dientes. El gran animal había descendido a esas profundidades buscando alivio. Con una voz grave que vibró en el agua, el tiburón le habló: ¿Qué te sucede, pequeño? Pareces un alma sin rumbo. El pez, aún temblando, derramó toda su pena. Habló de su tristeza, de la comparación que le había robado la paz, y del cansancio de existir sin brillo. El tiburón lo escuchó con atención y luego, con un gesto solemne, le dijo: Pequeño, si tu don es limpiar, entonces ayúdame. Llevo días con este hueso que me lastima y no me deja comer. Temo que me enferme. Te prometo que no te haré daño. Solo necesito tu ayuda. El pez, con el corazón todavía encogido, pensó: ¿qué más da? Y obedeciendo más a la costumbre que a la voluntad, se acercó. Con desgano, comenzó a trabajar. Sus pequeñas aletas se movieron con una precisión asombrosa y, con un esfuerzo meticuloso, logró liberar el hueso. El tiburón soltó un resoplido de alivio que sacudió el agua. Lo lograste, pequeño, dijo con sincera gratitud. Me has devuelto la paz.
Este hueso me estaba robando la vida. Tu aparente pequeñez acaba de salvarme. Y tú te quejas de tu existencia. Pequeño amigo, continuó el tiburón con una fuerza que no era de músculos, sino de verdad. Me dices que no encuentras valor en tu vida. ¿Y no ves lo que acabas de hacer? Has salvado al cazador más temido del océano. Tu vida es grandiosa, no porque seas el más hermoso o el más veloz, sino porque cumples un propósito que nadie más puede cumplir. ¿Por qué niegas el don que Dios te ha dado? Mírame a mí, dijo el tiburón. Soy fuerte y temido, pero debo vivir siempre alerta, huyendo del único depredador más mortal que yo, el hombre. Sus redes y su ambición nos persiguen sin descanso. Vivo con ese riesgo, y aún así soy feliz, porque entiendo que Dios me creó con un propósito. El tuyo es distinto al mío, pero no es menor. Tú mantienes limpio el hogar donde todos vivimos. Yo mantengo el equilibrio. Ambos somos esenciales. La verdad, pequeño, te admiro. No deberías perder tu tiempo queriendo ser algo que no eres. Ya eres valioso. Ya eres necesario. Las palabras del tiburón envolvieron al pequeño pez como una corriente cálida. Por primera vez, sintió que alguien veía en él lo que él mismo había sido incapaz de reconocer. El tiburón se despidió, y el pez, en lugar de continuar hacia el abismo, regresó al arrecife con una nueva chispa en el corazón. En su camino, se encontró con una tortuga marina, anciana y sabia. Ella lo miró con ternura. Pequeño amigo, te vi. Salvaste la vida del gran tiburón. ¿Sabes? En este mundo, el verdadero valor no está en compararse, sino en ser fiel al propósito que Dios te dio. La envidia es un mal que destruye el alma. Pero a veces siento que no soy suficiente, confesó el pez. La tortuga sonrió. Quien se compara, siempre se roba a sí mismo la paz. Escucha bien, un corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. No necesitas ser como nadie más. El sabio se alegra en su propio camino, pero el necio se pierde mirando el de los demás. Tú salvaste una vida hoy con tu don. Eso es grandeza. El pequeño pez, conmovido, susurró, nunca lo había visto de esa manera. La verdadera grandeza, concluyó la tortuga, es entender que cada ser brilla en su momento y a su manera. Tú ya brillas, pequeño, solo necesitas creerlo. En ese instante, en lo profundo de su ser, el pez comprendió todo. Gracias, Dios, susurró con emoción, por revelarme mi propósito. Al llegar a su guarida, miró su reflejo en la perla. Esta vez, no vio a un ser insignificante. Vio a un pez con una misión, alguien valioso. Se prometió nunca más volver a compararse. A la mañana siguiente, retomó su labor con una alegría y energía renovadas. Sus compañeros notaron la luz en su mirada. De pronto, una sombra majestuosa cubrió el arrecife. Era una ballena gigante. Pequeño amigo, dijo con voz amable. Un tiburón me habló de ti. Dijo que aquí vive un pez que limpia con dedicación y nobleza. Vengo a pedir tu ayuda, mi piel está cubierta de parásitos. El pez sintió una alegría inmensa. Será un honor ayudarte, respondió con humildad. Y no lo haré solo. Invitaré a mis compañeros. Juntos lo haremos mejor. Así, el pequeño pez de piel gris, que una vez dudó de su valor, lideró a su comunidad para ayudar a la gran ballena, comprendiendo por fin que no necesitaba compararse con nadie, porque lo que él aportaba al mundo era único e irreemplazable. Su fama se extendió, y criaturas de todo el océano acudían en busca de su ayuda. El pez que un día se sintió invisible, se convirtió en la prueba viviente de que todo ser, por pequeño que parezca, guarda en su interior un propósito divino que ilumina al mundo.
Y desde ese día, se miró a sí mismo no con desprecio, sino con gratitud, porque entendió que, aunque pequeño en tamaño, era inmenso en el lugar donde verdaderamente importaba, en el corazón del plan perfecto de Dios. Esta historia no es solo sobre un pez. Es sobre ti y sobre mí. Es un recordatorio de que fuiste creado con un propósito único. Deja de mirar a los lados y empieza a mirar hacia adentro y hacia arriba. Tu valor no se mide en comparación con otros, sino en la fidelidad a tu propia esencia. Si este mensaje te ha traído consuelo, compártelo para que su luz alcance a otros, y suscríbete para seguir navegando juntos en estas aguas de sabiduría. Gracias por escuchar. Que la bendición de la paz y la certeza de tu propio valor te acompañen siempre.